Bueno, ya hemos visto los conceptos básicos de HTML, que básicamente lo que nos permite es construir un esqueleto sobre el que desarrollar nuestras aplicaciones web. Pero a ese esqueleto, a esa estructura, hay que dotarla de una capa visual, de unos colores, de unas tipografías, incluso de unas animaciones. Y para eso existe el lenguaje CSS. Veremos que CSS es una herramienta muy poderosa, con muchas posibilidades, muy versátil, pero al mismo tiempo en algunos momentos pues, nos hace pensar que no siempre responde a lo que nosotros queremos. Pero bueno, aprendamos a domarlo. Para ello, vamos a crear una página web, yo ya la tengo aquí creada. Voy a usar el editor de código de Dreamweaver, ya sé que no es el mejor de todos, pero hay que reconocer que en las últimas versiones ha mejorado bastante y como está incluido en la suite de Adobe, que es la que utilizaremos en clase, pues bueno, lo usaremos. De hecho, tiene algunas herramientas que considero bastante útiles. En cualquier caso, tenemos aquí el editor de Dreamweaver. En este caso no me gusta, pero lo tengo abierto en el modo de ver, en dividir, y además en la modalidad de código en vivo, para que según vaya yo aquí trabajando vayamos viendo en el editor WYSIWYG que tiene el propio Dreamweaver pues los resultados. Eso no quita para que por supuesto pueda estarlo viendo también en el navegador. De hecho, veremos que estoy usando mi propio servidor web, en este caso MAMP para Mac, y así me permite acceder a mi propio ordenador como si fuese un servidor de los que podemos encontrar en Internet. Muy útil y desde luego necesario cuando pasemos a lenguajes del lado servidor tipo PHP. En fin, la cuestión está en que yo ya tengo mi página web con las etiquetas básicas, recordatorio, la que le dice al navegador que esto es un documento HTML, las etiquetas propias ya de HTML, donde le dice que aquí empieza la página y aquí termina, donde aquí empieza el encabezado, el head, y aquí termina, con una etiqueta básica que es la del título, que ahora lo cambiaré. Por supuesto, la codificación de caracteres, que veremos más adelante, donde le dice que es UTF-8 para que podamos usar caracteres especiales, y el cuerpo de la página, que es este de aquí. Bueno, antes de seguir, le pondré un título, que ya sabemos que ya aparecerá aquí en el navegador, ahí arriba. Para aprender CSS vamos a utilizar una de las etiquetas que no hemos visto hasta ahora, que es la de div, o la traducción sería capas. De hecho, antiguamente las páginas web, la estructura básica se construía a base de tablas y mediante filas y columnas y etiquetas tr y td, pues se construye una estructura. Eso ya con el HTML5 dejó de recomendarse y desde entonces la W3C recomienda utilizar capas, es decir, divs, para componerlo y a través de CSS organizar esas capas para que tenga la apariencia que nosotros queramos. Lo primero que vamos a hacer es crear efectivamente una capa. Bueno, y este es un buen momento, como cualquier otro, para aprender un atajo muy útil en Dreamweaver, que es el de cuando queramos crear una etiqueta, no hace falta que la escribamos enteramente, sino que si escribimos el nombre de la etiqueta, en este caso es un div, pero si fuese un párrafo, un spam o lo que sea, y le damos a tabulador, él automáticamente genera las etiquetas. Y de hecho, si fuese una imagen, vamos a hacer una demostración, escribo el nombre de la etiqueta IMG y le doy al tabulador, nos escribe toda la etiqueta, incluso con los atributos que son obligatorios, en este caso el source y el alt. Pero bueno, aquí tenemos nuestro div. Adentrémonos en el mundo del CSS. Hay tres formas básicas para añadir estilos CSS a un elemento de nuestra página web, a un elemento HTML. Los veremos los tres. Empezaremos por el más fácil de todos y el que es menos recomendable. No es que no funcione, funciona igualmente, pero no es para nada recomendable. Empezaremos por ahí porque es el más fácil. De ahí iremos a otro que es más recomendable, aunque sigue sin ser el mejor. Y luego al final del todo, al final del vídeo, enseñaré la mejor forma de aplicar estilos CSS. ¿De acuerdo? Pero quedémonos con eso, con que lo que voy a hacer ahora no es recomendable. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Añadir un estilo CSS directamente al elemento HTML, es decir, en el propio código HTML, aquí tengo mi capa, y entre sus atributos, si empezamos a escribir, veremos que podemos añadir el atributo style. Bien, el atributo style es estilo CSS, es decir, que cualquier cosa que escribamos como valor de ese atributo será un elemento CSS. Bien, y ahí nos sugieren las opciones que hay CSS. Hay cientos, miles de posibilidades en cuanto a CSS. No las vamos a ver todas, ni mucho menos. Es imposible sabérselas todas. De hecho, lo mejor es siempre ir a preguntar a la W3C cuál es el estilo CSS o la propiedad CSS que se ajusta a lo que estamos buscando. Aquí tenéis.
sobre las etiquetas que podéis usar ¿no? en CSS. Como podéis comprobar, pues más de las que podemos digerir. Pero bueno, usemos una básica. Por ejemplo, una que tiene que ver con el color. Quiero que este div, este elemento, tenga un color diferente al de la página. Entonces, por ejemplo, si empiezo a escribir, por supuesto, siempre recordad recurrir a la ayuda del editor y al autocompletar. Y, por ejemplo, tengo aquí un montón de elementos CSS que tienen que ver con el background. Y uno de ellos, por supuesto, es el background color. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo funciona una etiqueta de CSS? Pues básicamente así. El nombre del atributo CSS, seguido de 2 puntos y a continuación su valor. Y en este caso lo que me está pidiendo es un color. En CSS nos movemos con colores hexadecimales, en los que podemos escribir una almohadilla y a continuación el código hexadecimal de nuestro color. De hecho, el propio Dreamweaver tiene un propio selector de color y ahí veis el color hexadecimal. También CSS soporta colores con sus nombres, negro, blanco, en inglés por supuesto. Luego veremos alguno. Pero en cualquier caso, ahora mismo mi capa es del color rojo en el fondo. Vamos a ver el resultado. Refresco. No se ve. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a la hora de, no diría yo solo diseñar en web, sino también en cualquier tipo de programación. Y es ir más allá de lo que se ve. ¿De acuerdo? Es decir, no os quedéis con lo que la gente normal ve. La gente normal aquí no ve nada, pero aquí es donde entra un verdadero programador y dice, no, 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 aquí hay algo más de lo que se ve. Y para eso voy a abrir la herramienta de desarrolladores y fijaros que aquí, en los elementos de la página que me aparece el código fuente, efectivamente aquí aparece el div, es decir, la capa que he creado con su estilo CSS. Es más, si yo selecciono ese elemento, ¿veis? Lo acabo de seleccionar aquí. Aquí en la parte de abajo me aparecen sus estilos CSS y efectivamente me está diciendo que su color de fondo es rojo, ¿vale? Pero sigo sin verlo. ¿Por qué? Y aquí es donde tenéis que fijaros siempre. Aquí, que lo veremos ahora a continuación, que es el box model, me está diciendo pues qué estructura tiene esa capa, su margen, su borde, su padding, y aquí me está diciendo sus dimensiones. Y ahí está el fallo, que no es fallo, es sencillamente que se comporta así. Esto tiene un ancho de 1037. ¿Por qué tiene un ancho de 1037? Porque es el ancho que tiene mi página. De hecho, yo si la reduzco, veréis que se reduce. Porque, y eso es una de las cosas que también tenemos que aprender, los divs, las capas, salvo que le digamos lo contrario, tendrán el ancho total de su contenedor. En este caso su contenedor es el propio cuerpo de la página, el body. Pero su alto, y ahí está la cuestión, es 0. Claro, si tiene un alto 0, pues es obvio que no veamos nada. Vamos a darle un alto, para que veamos también que puedo poner varios estilos o varios atributos CSS. Y entonces, si yo le he dicho el color de fondo es rojo, punto y coma, muy importante, y a partir de ahora le puedo poner más atributos. Y le voy a decir, por ejemplo, que la altura, veis que automáticamente me autocompleta, le doy al Enter, y en vez de decirle auto, es decir, que se ajuste él automáticamente, que es lo que acaba de hacer, le voy a decir que, por ejemplo, de 100 píxeles, y aquí hay que poner la medida en forma de px. Como podéis ver, ya en el editor WYSIWYG de Dreamweaver ya me aparece. De todas formas, no lo voy a hacer así, porque os quiero enseñar algo más. Lo voy a dejar como estaba. ¿Por qué tiene esto un alto 0? Porque no tiene nada dentro. Es decir, ahora mismo aquí no tiene nada. De hecho, si yo escribiese, ¿veis? Ahí aparece. Pero ¿y si yo no quiero tener nada? Quiero tener un espacio en blanco. Esto lo hago solo para recordaros que normalmente en los lenguajes de programación los espacios en blanco no existen como tal y las máquinas los ignoran. De hecho, si yo quisiese poner aquí un espacio en blanco, digo, pues pongo un espacio en blanco. Como podéis ver, no tiene ningún efecto. Existe en HTML una forma de escribir un espacio en blanco, además una forma muy peculiar, mediante los HTML entities que se llaman, los elementos HTML, que son códigos muy específicos que HTML reconoce, que son todos igual, empiezan con la letra ampersand, como podéis ver, él ya me empieza a sugerir, además me lo sugiere con su forma numérica, tiene forma numérica y también tiene forma alfanumérica, con letras y números. Y por ejemplo en este voy a escribir uno muy peculiar, que es el never breaking space, escrito tal cual, NBSP, y termina con un punto y coma. Esta es la forma de escribir un
un elemento HTML, un HTML entity. Y eso lo que acaba de hacer es escribir algo. Por ejemplo, un espacio en blanco. Como podéis ver ahora ya, esto sí que se ve en rojo. De hecho, si me voy a mi página web y refresco, ahí está. De hecho, bueno, yo puedo escribir algo dentro de este div, y este es un momento estupendo para también aprender otro atajo maravilloso de Dreamweaver para escribir un lorem ipsum, es decir, un texto de prueba, que es, si empezamos a escribir lorem acabado en M y ponemos un número, le estamos diciendo cuántas palabras queremos con ese lorem ipsum. Le voy a decir, por ejemplo, 50 palabras. Como podemos ver, todo junto. Y ahora, sin tocar nada más, le damos a la tecla tabulador. Y, oh maravilla, nos escribe el lorem ipsum. A partir de aquí, por ejemplo, le voy a decir otro estilo que es el color. Y ahora sí, le voy a decir el nombre del color. Que como podemos ver, si empiezo a escribir, CSS soporta bastantes nombres. Podéis consultar también la página de la W3C todos los nombres de color que soporta, pero por ejemplo el white por supuesto que lo soporta. ¿Y qué le acabo de decir? Que el texto de mi capa es de color blanco.